Tras abandonar la Tierra, Omni-Man llega a un planeta donde se desarrolla la batalla contra los Saiyajin. Interviene y derrota a Nappa, pero al enfrentarse a Vegeta termina siendo superado. En ese momento aparece Goku, quien toma el control de la pelea, logra derrotar a Vegeta y decide perdonarle la vida. Sin embargo, la batalla deja consecuencias graves, como la muerte de Piccolo, lo que obliga a Goku y sus aliados a buscar una solución. Así surge la idea de viajar a Namekusei para encontrar nuevas esferas del dragón y poder revivir a sus compañeros. Nolan, sin un rumbo claro, decide acompañarlo en el viaje. Durante el trayecto, Goku entrena y también le enseña a Nolan a usar el Ki, lo que aumenta aún más su potencial. Al llegar a Namekusei, se encuentran con una situación inesperada. Vegeta está herido y frente a él aparecen las fuerzas especiales Ginyu, un grupo mucho más poderoso de lo que imaginaban. Además, reconocen a Nolan como un Viltrumita, dejando claro que ya han tenido contacto con su raza. Omni-Man y Goku se colocaron frente a las fuerzas especiales Ginyu. La batalla era inevitable, pero ninguno de los dos mostró miedo. Su entrenamiento durante el viaje había dado resultados claros. Vegeta los observaba con desprecio, aunque en el fondo reconocía que ambos habían aumentado su poder de forma notable. Kakaroto ya no era el mismo, y Nolan tampoco se quedaba atrás. Ginyu, confiado, ordenó a sus hombres encargarse del Saiyajin, mientras él se reservaba el combate contra el Viltrumita, claramente ansioso por probar su fuerza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la expresión del capitán cambiara. Su rastreador marcaba que Nolan tenía un nivel de poder de 50.000. Aquello lo sorprendió. En el pasado había peleado contra Viltrumitas cuyos niveles oscilaban entre 5.000 y 20.000 unidades, pero Nolan estaba muy por encima de eso. Aún así, Ginyu no se preocupó demasiado. Con sus 120.000 unidades de poder, seguía confiado en su superioridad. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Nolan, aplicando lo aprendido por Goku, elevó su ki por primera vez de forma consciente. Su cuerpo respondió de inmediato, multiplicando su poder con el Kaioken por 3. La presión que liberó fue brutal, y en un instante desapareció de la vista de Ginyu. El impacto llegó sin aviso. El capitán recibió un golpe directo que lo hizo retroceder varios metros, completamente sorprendido. Nolan no le dio tiempo de reaccionar y continuó con una serie de ataques rápidos y precisos, golpeándolo con una fuerza que ni siquiera él esperaba sentir. Ginyu, ahora claramente molesto, intentó recuperar el control del combate, pero la velocidad y agresividad del Viltrumita lo estaban superando momentáneamente. En medio del combate, Ginyu desvió la mirada por un instante para ver cómo iban las cosas con sus hombres, y lo que vio lo dejó en shock. Todos habían sido derrotados. Goku se mantenía de pie, tranquilo, sin señales de agotamiento. Sus oponentes yacían en el suelo, completamente vencidos. La situación se volvió desesperante para Ginyu, pero no tardó en recurrir a su técnica oculta. Sin dudarlo, ejecutó el cambio de cuerpo con Nolan. El Viltrumita fue tomado por sorpresa, y en un instante ambos intercambiaron cuerpos. Sin embargo, Ginyu no había previsto lo difícil que sería adaptarse a un cuerpo como el de Nolan. A pesar de su nuevo poder, sus movimientos eran torpes e imprecisos, lo que permitió que Goku lo enfrentara sin mayores complicaciones. Aún así, el problema principal seguía en pie: debían hacer que Nolan recuperara su cuerpo. Ginyu, desesperado, intentó una vez más usar su técnica, esta vez apuntando a Goku. Pero en ese momento, Vegeta intervino usando la poca fuerza que le quedaba. Sujetó el cuerpo de Nolan, donde ahora estaba Ginyu, y lo lanzó directamente hacia la trayectoria del ataque. El intercambio ocurrió de nuevo, pero esta vez todo volvió a la normalidad. Nolan regresó a su cuerpo. Goku suspiró aliviado. En ese instante, todo terminó. Como gesto de agradecimiento, le entregó una semilla del ermitaño a Vegeta, al igual que a Nolan, permitiéndoles recuperarse al instante. Por un breve momento, Nolan y Vegeta cruzaron miradas con tensión. Había orgullo, desconfianza y rivalidad, pero también entendimiento. Ambos sabían que no era el momento de pelear entre ellos. Sin perder tiempo, Nolan y Vegeta remataron a todas las fuerzas especiales Ginyu. Goku no estuvo del todo de acuerdo con eso. Fue entonces cuando Vegeta reveló que Freezer estaba en el planeta. También dejó claro que la única forma de tener una oportunidad contra él era conseguir las esferas del dragón y pedir la inmortalidad. Nolan no pudo evitar sudar frío al escuchar ese nombre. No esperaba enfrentarse a alguien de ese nivel. El destino lo había llevado a una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Goku, por su parte, detectó que todas las esferas estaban reunidas en un solo lugar. Sin perder tiempo, se dirigieron hacia allí.
Al llegar, descubrieron que las esferas estaban enterradas, y que Freezer no se encontraba presente. Intentaron invocar al dragón, pero rápidamente se dieron cuenta de que no podían hacerlo. Fue entonces cuando un pequeño Namekusei apareció frente a ellos. Su mirada reflejaba desconfianza, pero también intuición. Sabía que aquellos no estaban del lado de Freezer, aunque uno de ellos llevara la misma armadura que los invasores. Finalmente, lograron cumplir 2 deseos: revivir a Piccolo y a Chaos. Aún quedaba uno más. Vegeta insistía en usarlo para obtener la inmortalidad, pero Goku no estaba completamente convencido. Nolan, al ver aquella oportunidad, se quedó pensativo por un momento. Había algo que llevaba cargando desde hacía tiempo. No pidió poder, ni ventaja en combate. Lo que realmente deseaba era algo mucho más personal, que Mark y su esposa en la Tierra pudieran comprenderlo, entender todo lo que había vivido y las razones detrás de sus acciones. Goku, aunque no entendía del todo el pasado de Nolan, decidió confiar en él y pidió ese deseo. Porunga explicó que no podía obligar a nadie a perdonar, pero sí podía hacer que entendieran la verdad completa, que vieran todo desde la perspectiva de Nolan. El deseo se cumplió sin problemas. Nolan se quedó en silencio, pero por dentro estaba profundamente agradecido. Vegeta, en cambio, estalló en furia. Su oportunidad de ser inmortal había desaparecido. Su energía comenzó a elevarse con violencia, dispuesto a enfrentarse a todos, pero en ese momento, una presencia abrumadora lo detuvo en seco. Freezer había llegado. Vegeta y Nolan quedaron paralizados al instante. Ambos sabían perfectamente el nivel de amenaza que representaba. El ambiente se volvió pesado, casi imposible de soportar. Pero Goku dio un paso al frente, decidido a pelear. Freezer descendió lentamente, con una expresión llena de ira. Había perdido su oportunidad de obtener la vida eterna, y eso lo había llevado al límite. Haré que todos paguen por esto, dijo con una sonrisa fría. Tendrán una muerte lenta y dolorosa. Su mirada se posó en Goku, intrigado por aquel Saiyajin desconocido. Luego observó a Nolan, y su expresión cambió ligeramente. Fue entonces cuando reveló la verdad. Él había sido el responsable de la casi extinción de ambas razas. Confesó que destruyó el planeta Vegeta con un simple movimiento, acabando con los Saiyajin sin esfuerzo. Pero lo que más impactó fue lo siguiente. También había proporcionado la tecnología necesaria para desarrollar el arma biológica que devastó al Imperio Viltrumita. Freezer soltó una risa arrogante. Para acabar con los Saiyajin solo necesité un dedo, pero para los Viltrumitas ni siquiera tuve que moverme. Aquellas palabras encendieron algo en Nolan. La furia lo consumió por completo. Sin pensarlo, se lanzó directo contra Freezer, activando el Kaioken por 5. Su velocidad aumentó de forma brutal, y su puño fue directo al rostro del emperador. Pero no funcionó. Freezer reaccionó sin dificultad y contraatacó en el mismo instante. El golpe fue devastador. Nolan salió disparado como un proyectil, estrellándose contra unas formaciones rocosas a la distancia, levantando una enorme nube de polvo. Su cuerpo quedó gravemente dañado, casi fuera de combate. El silencio se hizo presente. La diferencia de poder era abrumadora. Bueno chicos, espero que esta parte de la historia y la teoría haya sido de su agrado. Si les gustó, pueden apoyarme dejando su like y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Soy Solo Clemen, les mando un fuerte abrazo y nos vemos más tarde. Chao.